Estuve 12 años en la nueva era. 12 años en la nueva era, Dios mío, santo de mi corazón. ¿Y antes de la nueva era, a qué te dedicabas? Antes no era católica, simplemente vengo de una familia que es creyente, bueno, creyente a su manera, pero sobre todo muy supersticiosa y tocando algo del tema esotérico. Venimos ya de esa rama. Ah, o sea, sí, pero fuiste bautizada La verdad es que me bautizaron porque Dios quiso, porque mis padres no me bautizaron cuando yo nací, sino cuando todo el mundo en el colegio tenía que hacer la comunión, entonces yo también la hice y entonces ahí me bautizaron. Pero tus papás no te hubieran bautizado. Mis padres no me hubiesen bautizado. Wow. O sea, tú nunca, eres como yo, nunca viste a tu mamá con el Santo Rosario en la mano. Jamás. Jamás, igual que yo. Sí, nunca fui a misa con mis padres. De hecho, desde que yo hice la comunión hasta que volví a pisar una iglesia para asistir a una misa, tuvo que ser la boda de mi mejor amiga. Wow. Y obviamente tampoco era católica, simplemente asistía a la ceremonia. Wow. Sí, sí. Sí, ni modo. Así es esto. Así es. Así es esto. No tuvimos ese privilegio que muchos tienen y no aprovechan. Sí, creo que muchos de los problemas que nos encontramos a día de hoy en el mundo se solucionarían con una buena educación cristiana, porque estamos faltos de valores, faltos de referentes. El problema es que nos miramos en ídolos del fútbol, en ídolos del cine, en ídolos de TikTok, de Instagram, pero esos no son modelos válidos. Necesitamos fijarnos en dos personas, en Jesús y en María. Se acabó. Jesús, José y María, os entrego el alma mía, punto. O sea, Amén. Por favor, pero bueno, ni modo. O sea, estamos... Ahora, hoy en día, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces está muy confundida las personas. Yo por eso me interesaba muchísimo tu testimonio, porque tú ya estuviste en el lodo. O sea, tú ya estuviste en el lodo. Así es. ¿Cómo fue que empezaste con la nueva era? ¿De a poquito? Creo que es por todas las heridas que tuve a lo largo de la infancia, por todos los problemas que tuve en el colegio, por todos los problemas que tuve en mi familia, porque realmente no sabía vivir mi vida. De hecho, esta mañana estaba orando, pensando y reflexionando sobre esta entrevista, y me he hecho un poco esa pregunta, ¿no? ¿Por qué me metí tan de lleno en la nueva era? Y es porque realmente necesitaba respuestas a muchas preguntas y no sabía vivir mi vida. Lo que encontré en la nueva era es que me dio unas directrices que me ayudaban a vivir la vida de una manera completamente diferente a lo que había hecho hasta entonces. Y como hasta entonces tampoco me había ido muy bien, me metí de lleno, porque vi como una especie de salvavidas, porque de hecho yo tuve una sanación muy fuerte en la nueva era, pasaron muchas cosas como para caer de lleno ahí, pero el motivo por el cual yo seguí es porque encontré un sentido a mi vida. El problema es que encontré un sentido equivocado, un sentido falso, un sentido maquillado, disfrazado, que parece muy bonito, pero que al principio te da un chute de placer, de bienestar, de alegría, pero que paralelamente, es una sensación muy extraña, ¿no? Porque paralelamente te va destrozando por dentro. Entonces te vas sintiendo vacío, te vas sintiendo mal, luego parece que arreglas una cosa y se estropea la otra, y entonces tienes un problema de salud y te sanas, como me pasó a mí, pero de repente caes en una ruina económica inmensa que obviamente tú no lo relacionas, no te das cuenta que viene por eso, pero empiezas ese camino y te van sucediendo cosas, entonces entras en la ruina económica y ya tienes que hacer 5 cursos para salir de esa ruina económica y empiezas a reprogramar tu mente y te empiezas a hacer hipnosis y empiezas a hacer diferentes terapias intentando manipular las energías y controlando el universo para ser próspero, abundante y feliz. Y eso no funciona así. Eso no existe. No existe. Eso Nosotros... no existe. Y ahora, mira, justamente mientras te lo estaba diciendo, creo que la cruz es al revés, ¿no? Porque ¿cómo es la nueva era? Te pone lo bonito y luego por dentro te va destrozando. Con Jesús es al revés. Vemos la cruz, vemos la realidad, vemos el sufrimiento, vemos que no todo va a ser un camino de rosas, pero sin embargo eso te va modificando y te va dando paz por dentro. El efecto es al revés, es justamente al contrario, y se me ponen los pelos de punta porque... lo explicas. Sí, Así nunca se lo he debe visto. explicar, realmente. Es así. Toma tu cruz y sígueme. Toma Así tu es. cruz. O sea, sígueme con todo ese dolor y vamos juntos y yo te voy a sanar, pero vamos juntos con ese dolor. Es que Satanás es muy astuto, porque Satanás te envuelve, es como la chica de rojo guapísima que se liga a un casado. Pues obviamente llega maravillosa, divertida, todo precioso.
Y cuando ve este cuate ya destruyó su matrimonio, pero todo era color de rosa. Así es. Es exactamente lo mismo. Así es. De hecho, está esta película, ¿no?, que se llama El diablo viste de Prada, y todas estas películas que te muestran el atractivo del mal y cómo las personas caen rendidas. Claro, te envuelve. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces lo primero que fue cursos de motivación o cómo... Bueno, la realidad tengo que ir un poco hacia el pasado, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo paso por una historia familiar bastante turbulenta, paso por unos temas de bullying en el colegio, y entonces nos situamos en mis 18 años, justo ya cuando mis padres me dan la libertad de poder empezar a salir, porque hasta entonces habían sido muy estrictos conmigo, yo era muy buena estudiante, pero bueno, a los 14, 15 años empecé a relacionarme con gente del mundo, que me hizo empezar a desear el mundo. Y eso es un problema muy grave, porque a lo mejor tus padres te dan unos valores cristianos o te enseñan a vivir la vida correctamente, pero basta que una persona plante una semilla equivocada en tu cabeza. Y entonces cosas que yo no deseaba, incluso cosas que iban en contra de los valores que mis padres me habían enseñado, las empecé a desear. ¿Por qué? Porque yo era una fracasada, porque en el colegio nadie me miraba, todos se metían conmigo, llegaba a casa y era un desastre, me sentía fatal. Entonces yo hacía todo bien y todo me salía mal. Sin embargo, cuando llegó este chico, que se convirtió en mi mejor amigo, luego me enamoré de él, que fue el gran caos de mi vida, pues él tenía todo lo que él quería haciendo todo lo malo. Entonces dije, me estoy equivocando de camino, tengo que hacer lo que él hace. Entonces empecé a desear salir, empecé a desear gustarle a los chicos, empecé a desear ser popular, pero de una manera... Y él nada más era tu amigo. Y él solo era mi amigo. Y él empezó a ayudarme a mí, ¿no? O sea, yo durante muchos años pensé que él había sido el salvavidas de mi vida, que él me había dado la personalidad que tengo, me había enseñado a estar en el mundo, sí, a estar en el mundo, pero en el mundo incorrecto, en el mundo del... Exactamente, en el mundo del mal. Pero ¿qué pasó? Que efectivamente me dio todas las cosas que el demonio te puede dar, repréndale Dios, porque él me enseñó y me dijo, bueno, pues te tienes que empezar a vestir así, y entonces suéltate el pelo, y actúa de esta manera, y no sé qué. Hasta liberal. Entonces, ¿qué pasó? Yo me volví de la noche a la mañana en una persona súper popular. O sea, había momentos que, claro, en esa época no existía el teléfono, los móviles me refiero, solo el de casa y tal, entonces la gente te venía a tocar el telefonillo. Había gente que, el timbre de casa, no sé si se llama igual en todos los países. Entonces había días que habían como 20 chicos y chicas esperándome en la puerta de casa a que yo saliese. Súper popular. Fue una cosa, fue un efecto tremendo. Entonces, claro, eso a mí me marcó muchísimo, pero ¿qué pasó? De ahí él se alejó de lo que es mi vida por diferentes circunstancias, pero poco a poco yo había cogido esos hábitos y empecé a comportarme como él me había enseñado, lo que me llevó a un momento de mucha decadencia donde caí en las drogas. Pensaba que esa era la salida, pensaba que eso me iba a hacer más popular, no sé lo que pensaba, pero por lo menos me quitaba el dolor y el sufrimiento que estaba teniendo por dentro. Entonces me parecía súper divertido, empecé a tomar pastillas cuando salía de fiesta, empecé a fumar porros, y llegó un momento en el que yo tenía un novio que me metieron en la cárcel, entonces eso me hizo fumar más porros, y hubo un momento en el cual estaba completamente perdida. Salía de fiesta un jueves, volvía un lunes a mi casa y entre medias también bebía alcohol y salía de fiesta de nuevo. Entonces la situación era horrible. Pero a Dios gracias, el día de mi 19 cumpleaños, esto pasó de los 18 a los 19, me levanté diciendo no quiero este tipo de vida y lo dejé. A partir de ahí empezó como un proceso de desintoxicación, sea mentalmente, sea también de sustancias, aunque yo ya en esa época, ya cuando dejé la fiesta y todo eso, yo ya no me drogaba, pero sí que es verdad que tienes que habituarte a tener una vida normal, porque yo hasta ahora tenía una vida pues del mundo, pero de un mundo tremendo, o sea, un mundo de drogas, de alcohol, caí en un ciclo horrible. Y bueno, entonces poco a poco fui recuperando mi vida, empecé a estudiar, volví a trabajar con mis padres, incluso empecé una empresa, entonces las cosas me iban bastante bien, hasta que a los 21 caigo en una relación de maltrato. Entonces a partir de ahí empieza otro año y medio de mucho sufrimiento, porque claro, cuando tú no te amas a ti mismo, cuando no te respetas, cuando no te valoras, cuando no sientes la dignidad de Dios, cuando realmente no sientes que eres importante para alguien, para el Rey de Reyes,
tu vida no tiene demasiado valor, deja de tener sentido, es como un vacío que intentas llenar con cualquier cosa. Entonces al final caes en este tipo de relaciones y permites que te traten como una basura, porque no sientes que tienes valor. Entonces, bueno, a Dios gracias de nuevo, al año y medio dejé esta relación, pero ¿qué pasa? Poco a poco empecé a frecuentar otra vez las personas de la fiesta, aunque yo ya no me drogaba, aunque llevaba una vida mucho más ordenada, trabajaba y eso, pero volví a caer un poco en esta dinámica de ¿y ahora qué hago con mi vida? No sé hacer otra cosa que salir de fiesta, o sea, nadie me había enseñado a decir vamos un día a la montaña o haz este deporte. Muchas veces caemos en este tipo de cosas porque nadie te enseña hacer otras cosas diferentes y no tienes ideas y estás bloqueado en la vida. Entonces es muy importante ayudar a las personas y darles ideas. Oye, ¿por qué no tejes? ¿O por qué no vas a la montaña? ¿O por qué no te apuntas al gimnasio? No lo sé, hay personas, como fue en mi caso, que en esos momentos no tienen recursos emocionales. Y eso es un poco lo que me dio la nueva era, esos recursos emocionales para poder salir de donde me encontraba, porque yo sí que es verdad que había intentado ir a varios psicólogos y nadie me podía ayudar. Algún psicólogo, sí, cuando era pequeña, porque yo estaba siempre muy enferma y decían que era psicosomático. Obviamente yo estoy segura que era psicosomático por todos los problemas que tenía, ahora mirando un poco echando la vista atrás, pero tampoco los psicólogos no encontraban nada, tampoco un problema grave, pero yo en verdad yo creo que sí que lo tenía. Pero bueno, el caso es que al final, a los 23, yo de repente un día me levanto y había perdido la vista y el oído en más de un 50%. Los médicos no sabían lo que me pasaba, yo empecé a tener muchos calambres en la cabeza, cuando giraba los ojos, cuando movía los ojos, me daban calambres. Entonces yo tenía que moverme en bloque para poder mirar a los lados. Entonces, bueno, mi padre me llevó a urgencias y me dijeron que tenía ansiedad. Entonces dije, bueno, ansiedad perfecto, me voy a tomar estas pastillitas y a partir de ahí pues todo se va a solucionar. Bueno, pues no pasó. Me empezaron a dar más pastillas porque las pastillas no me hacían efecto y me empecé a tomar más pastillas. Bueno, tengo que decir que en este intento de mejorarme antes de que sucediese esto, que este dato es muy importante, una amiga mía me había recomendado regresiones. Entonces yo ya ahí me había contaminado en el tema de haber tocado la nueva era. Entonces yo fui, me hicieron unas regresiones y ya las regresiones cuando me las hacían yo veía figuras negras. Se me decía, ahí yo veo como figuras negras, como sombras. Y entonces bueno, ella pues con la terapia pues intentaba quitar esas figuras negras que salían, pero siempre volvían a aparecer. El caso es que yo sigo ahí en este problema y me encontraba extremadamente mal. Entonces esta misma amiga me dice, ¿por qué no vuelves a las regresiones? Y fui a las regresiones y esta señora me dijo, voy a hacer un curso de Reiki, ¿por qué no te apuntas? Que te va a venir muy bien. Entonces me apunté. ¿Y qué me pasó? No sé si es en el primero o en el segundo nivel, porque hice los 2 niveles con ella, te meten unos símbolos en la cabeza, ya no recuerdo muy bien. Entonces te imponen las manos y te meten los símbolos. Cuando ella me metió los símbolos, yo me caí redonda al suelo. Y me empecé a encontrar horriblemente mal. Y me dijeron que eso es una crisis curativa, que eso es muy común en la nueva era. Cuando una terapia te hace mal, es que tienes una crisis curativa. Bueno, pues mentira cochina, o sea, eso es porque un espíritu maligno se te ha metido y te estás muriendo y ya está. Entonces, te están metiendo espíritus. Claro, o sea, cuando es que... están en el Reiki, te meten demonios. Totalmente. Espíritus malos que te van a sanar. Totalmente. Entonces, bueno, el otro día, dentro de las innumerables críticas que recibí en un vídeo que había hecho sobre el Reiki, una chica que precisamente de nueva era, que en vez de criticarme, avaló lo que yo estaba diciendo. Entonces para mí fue muy fuerte, porque si entras en su perfil, o sea, ella es super New Age, terapeuta energética, no sé qué, y entonces yo dije que cuando tú trazabas... Porque yo dije que había visto un testimonio, yo nunca lo había visto así, de que una chica contaba el Reiki como que tú cuando hacías esos símbolos es como si estuvieses escribiendo un hechizo de magia encima de la persona. Y entonces dije, tiene sentido. Y esta chica, dentro de los comentarios, dijo, pues ella tiene razón, porque esos están cada símbolo está conectado con unos seres que se llaman Amalek, que son como una especie de demonios, y entonces son esos los que actúan sobre la persona. Entonces yo me quedé impresionada y empecé a hacer un poco de investigación. No he llegado a la conclusión que sea así, pero me pareció muy curioso que una persona súper versada en temas energéticos haya hecho ese comentario, sobre todo cuando todos me estaban masacrando. Entonces me llamó mucho la atención y me quedé con la copla para empezar a investigar y profundizar más sobre esto. Pero es muy interesante porque dice ya que cada símbolo está asociado a un espíritu y ese es el que te sana. Tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido, por supuesto. Cada símbolo, sí, es un demonio. Sí, sí. Es un espíritu malo
que es un dios para ellos, Ujú. yo estoy igual que tú, que en ese momento te va a sanar, pero pues estás toda contaminada. Así es. Mentira. Y sí se siente la sanación, ¿eh? Yo estuve ahí. Sí Sí, se sí. siente. Bueno, yo tengo que decir que en ese momento, pues bueno, perdí la conciencia, me dio esa crisis curativa, pero luego me empecé a encontrar un poco mejor. Sí. Entonces dije, por aquí es el camino. Claro, es astuto, como que sí te da. Claro, te da lo suficiente como para que tú no tires la toalla. Entonces empecé a meterme de lleno, empecé a recorrer santería, acupuntura, sanación de todo tipo, Ese demonio que te va a llevar. chamanes, o sea, pero nos recorrimos toda España, donde decían que había alguien con un don, una bruja especial, que no sé qué, allí íbamos, porque estábamos desesperados, porque la verdad es que yo sentía que el cerebro se me derretía, o sea, me encontraba fatal. ¿Con quién ibas? Con mi madre. Ah, o sea, las dos, o sea, estaban desesperadas. Estábamos desesperados. Mi padre seguía trabajando para poder sostener la cantidad de dinero. O sea, mis padres por lo menos se gastaban más de 1.000 euros al mes intentando solucionar el problema. Wow. Psicólogos, psiquiatras, médicos de pago, pruebas costosísimas. O sea, todo lo que hiciese falta y no éramos capaces de solucionar el problema. O sea, era un tema, entonces yo estaba muy desesperada, aunque mejoré, ¿no? Con el tema del Reiki yo conseguí respirar un poco y con todo lo que iba haciendo conseguía respirar, pero estaba realmente mal. Ya nos plantamos 5 años después, yo tenía 28 años. Bueno, durante ese tiempo tengo que decir que tuve diferentes manifestaciones, como por ejemplo una vez yo me miré al espejo y la cara me cambió cuando yo me miré al espejo. Los médicos dijeron que era por un exceso de medicación, entonces me bajaron la medicación. Pero yo no estoy tan segura ahora que fuese así. Y luego otra vez, que para mí fue el indicio de la posesión, es que yo estaba mirando de frente a una iglesia, yo ya había toqueteado el mundo medium, yo ya había hecho más terapias alternativas, y de repente sentí que alguien se reía dentro de mí, y no era mi risa. Y yo estaba justo mirando a la iglesia y sentí que tenía que ir a la iglesia en ese momento, entonces entré a la iglesia. Yo tengo el recuerdo borroso, porque yo creo que hablé con un sacerdote, me confesé, pero yo no lo tengo claro eso. Pero lo que sí tengo claro es que en esa iglesia hay una Virgen Dolorosa y la quedé mirando. No creo que rezase, porque yo no rezaba, pero cuando salí de esa iglesia me encontraba aún peor. Entonces yo llamé a esta medium y me dijo, uy, es que se te han quedado el espíritu de 2 monjitas. Entonces te vamos a elevar estos espíritus y te vas a encontrar mejor. Efectivamente, elevó esos espíritus y me encontré mejor, pero no es que ella elevase espíritus, o sea, quiero decir que ese es el engaño que te cuentan, pero la realidad es que se están haciendo pactos con demonios, entonces te dicen, vale, pues déjate atacar, pero a cambio yo la voy a perjudicar en esto un poco más adelante, ¿no? Entonces se hacen pactos ahí y suceden este tipo de mejoras y de sanaciones. Entonces, bueno, yo seguí mi camino hasta que yo ya estaba en un estado pues ya cansado, ¿no? Después de 5 años, y esta misma amiga me dice, mi madre es psicóloga, ¿por qué no vas a verla? Entonces fui a verla y me dijo, mira, tú no tienes nada psicológico, todo el mundo, todos los profesionales me decían que no había nada psicológico. Entonces le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Me dijo, mira, vete a ver a este terapeuta. Entonces me mandó un terapeuta, que era un terapeuta holístico, que también era psicólogo, muy bueno en teoría. Claro, yo cuando llegué le estaba dando un curso y me metió ahí como una salita, entonces me metí, me tumbó y me puso unos imanes, me puso unos puntos de acupuntura con cuarzos, me hizo kinesiología para testarme, que es otro tipo de terapia alternativa que no se debe hacer, porque la gente me dice, no, es que solo me han testado, no, es que eso tampoco se puede hacer, y entonces salió. Cuando yo me quedé ahí en la sala, y esto es muy importante, yo me dije a mí misma, Cata, esto tampoco va a funcionar y esta va a ser la última vez en la cual tú vayas a una terapia de este tipo. Se terminó gastar dinero, se terminó perder tiempo, acepto que mi vida va a ser esta, acepto que me voy a quedar así, que me voy a quedar mal y que pues igual que mi madre, pues la pobrecilla solo tiene un 10% de visión, pues a mí me ha tocado esto y punto, ya está. Y en ese momento empiezo a sanarme. Entonces en ese momento siento como las pupilas me hacen boom, el oído me hace boom, y es como todo eso que sentía en la cabeza que me impedía pensar, que o sea, era horrible lo que me pasaba, que sentía que se me derretía el cerebro, se terminó. Y en ese justo instante que me estoy sanando, abre la puerta del terapeuta y me dice, ¿cómo estás? Y le miro y le digo, estoy bien. Después de 5 años, estoy bien. O sea, fue una cosa, y se me ponen los pelos de punta todavía. Y yo salí de esa consulta saltando, llamando a mis padres, diciéndoles que me he sanado, que estoy bien, o sea, fue una cosa tremenda. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que el mal actúa, no te da nada gratis. ¿Qué es lo primero que hice? Irme de fiesta. Me fui de fiesta 3 días, sí, sin drogarme, obviamente, pero
me fui de fiesta. Y salí, entré y comí, bebí, no sé qué, no sé cuánto. Estabas contaminándote. Estaba de vuelta en lo mismo. Dice, sí, sí, te voy a sanar, pero para que te metas en esta vida de nuevo. Pero yo ya había aprendido que con este tipo de cosas pues podía empezar a cambiar mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Yo volví a visitarle y le digo, mira, me vuelvo a encontrar mal. Dice, pues deja de hacer el tonto y ten una vida normal, ¿no? Entonces me volvió a sanar, me volví a sanar con esa terapia, volví a encontrarme bien y entonces ya empecé a reconstruir mi vida y dije, necesito un cambio, me fui a vivir a París. Estando en París, yo ya había tomado la decisión de seguir los pasos de este terapeuta y empezar a formarme en todas las disciplinas que él se había formado, y él además daba cursos, entonces empecé a formarme con él en todo. Lo que determinó... ¿De la nueva era ese terapeuta? Totalmente, me puso imanes, acupuntura, todo eso. Y lo que me pasó que terminó ya, y esto nunca lo he contado en ningún testimonio, pero sí que fue una parte muy importante para mi decisión de dejarlo todo para dedicarme a la nueva era. Me fui a vivir a París y en París conocí a una neuróloga pediatra muy reconocida en Italia, casualmente, pero las dos vivíamos en París en ese momento. Y entonces ella me habló que en Italia trabajan codo con codo los médicos con los naturópatas. Y me dijo, ¿por qué no estudias naturopatía? Y entonces fue ella la que metió la semilla en mí de decir, pues voy a estudiar naturopatía, si los médicos trabajan con esto, pues yo también. Entonces dejé todo en París, me volví a España y me apunté a un máster de estos de 4 años a estudiar naturopatía con todo tipo de terapias alternativas. Y entonces ahí yo, mientras tanto, simultaneaba mis estudios con trabajar de manera gratuita, obviamente, digamos, voluntariamente, en la consulta de este hombre que me había sanado para aprender todo de él. Entonces, claro, eso era muy fuerte porque las personas entraban fatal y el 90% de las personas que entran en esa consulta se sanan. O sea, es tremendo. Era milagroso. Bueno, obviamente ya sabemos que no era un milagro de Dios. Milagroso del diablo. Milagroso del diablo. Entonces, yo he visto ahí tantísimas cosas que eso afianzó cada vez más mi deseo. Entonces, en muy poco tiempo yo ya me había formado en muchísimas disciplinas, porque claro, esto es muy fácil. El diablo es así. Te haces un cursito de 3 días y ya eres terapeuta y tienes resultados porque no lo haces tú, obviamente lo está haciendo el demonio. O sea que nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza, y no puede ser que tú en 3 días aprendas una técnica que con años de medicina alguien no ha podido sanar. O sea, es que no tiene ningún sentido. Y yo eso siempre lo digo porque al final, si vamos al hecho de cómo funcionan las terapias alternativas, yo siempre digo lo mismo. Aquí hay 3 posibilidades. Una, que no sea real para nada y que sea un engaño. 2, que sea placebo, porque si tú pones, por ejemplo, tomas una homeopatía, que es agua y azúcar, el agua y azúcar sabemos que no hace nada, si te está haciendo algo, puede ser que sea placebo. 3, que venga del demonio. Entonces, cualquiera de esas 3 opciones no es válida, no merece la pena que pongas en riesgo tu vida a ir a una terapia alternativa, porque solo hay esas 3 opciones, o sea, que para nada sea válido, que sea un efecto placebo o que de verdad venga del demonio. Entonces, ya no voy a solo argumentar el hecho de que la terapia es que está alterada por el demonio, no, es que vamos a los hechos científicos, científicamente no hay nada que lo pruebe. De hecho, en España salió una campaña muy buena por internet en la que iba una persona a la tienda de telefonía móvil porque se le había roto la pantalla. Entonces lo pone encima y empieza el chico a invocar, ¿sabes?, a intentar reparar la pantalla del teléfono. Y dice, oye, que son 100 euros, y la chica se va súper enfadada. Y dice, si no le harías esto a tu teléfono, ¿por qué te lo haces a tu salud? Claro, yo en esa época era terapeuta y esa campaña me sentó fatal, pero ahora la miro y digo, es que tiene todo el sentido del mundo, o sea, y es el mensaje que quiero transmitir hoy aquí. Yo nunca he visto esa campaña. Sí, bueno, ya te la pasaré. Tiene todo el sentido del mundo. Si igual pones terapias alternativas Gobierno de España, puede ser que salga en YouTube, lo digo también para los que estén viendo el vídeo. Claro. Entonces, bueno, llegado a ese punto yo me vuelvo maestra de todo, súper experta en un montón de cosas, empieza a funcionarme la consulta y ya doy un paso más y me convierto en speaker profesional. Conozco el mundo del coaching y a partir de ahí empiezo a dar conferencias. Primero di una conferencia para 500, luego para 500 y así sucesivamente me iban llamando y entonces iba dando conferencias. Hasta que al final, entre unos desafíos que hacía por WhatsApp, cursos y tal, habrán pasado por gente que haya venido a mis conferencias, cursos, etcétera, más de 40.000 personas. O sea que hice mucho daño. Mucho daño. Yo me siento como San Pablo, digo, por lo menos San Pablo les mataba físicamente y esas personas se convertían en mártires. Yo les he matado del alma, entonces ahora todo mi tiempo lo invierto en esto, bueno, excepto las horas que tengo que trabajar, que intento evangelizar también mientras trabajo, pero el resto de mi vida es para Jesús y para reparar el daño que he hecho. Totalmente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hasta aquí todo bien, pero yo
me estaba destrozando por dentro. O sea, era de nuevo una fachada, era todo luz por fuera y algo horrible por dentro. De hecho, en esa época yo tenía pareja y él siempre me decía, es que yo me llevo lo peor, porque tú te subes al escenario y te ven fenomenal, pero yo te veo como estás en casa, que estás hecha una basurilla. O sea, no puedes seguir así. Pero era tanto lo que se sentía, veías, que tú pensabas que estabas haciendo el bien por los demás. O sea, sí llegaban y decían, wow, gracias a esto me sané. Sí. O sea, sí te daban testimonio. Claro, sí. Sí, el demonio es muy astuto. Pero eso me estaba pasando a mi factura y de hecho, bueno, ahora entraré, hay una parte, ya justamente ya al final, hay un momento en el cual económicamente yo estoy en bancarrota, llevar esa vida cuesta, porque tienes que aparentar, tienes que estar, tienes que tener, ¿no? Y tienes que hacer, y entonces, bueno, y mantener el negocio cuesta, porque es un negocio, o sea, el tema de las terapias alternativas, o sea, no es que es un negocio como el que vende pipas, da igual. Entonces, bueno, pues tienes que tener un coach, y tienes que tener un equipo de marketing, y tienes que tener, entonces te arruina, te vas arruinando. Yo conozco personas que se han arruinado literalmente, que dejaron sus trabajos por ser terapeutas, y es que luego caen en la ruina económica, o sea, ese es el primer síntoma, la ruina económica. Y muchas de las personas, porque yo a raíz de esto fundé un movimiento que se llama el Movimiento Creo, muchas personas que llegan al movimiento llegan con esos síntomas. Se ha destrozado la familia, han quebrado económicamente y ahora empezamos a mirar si están poseídos, ¿no? Que es la tercera cosa. Entonces es las tres fases por las que pasa la persona. Entonces al final, bueno, yo estoy en esta bancarrota total, me voy a Chile, vuelvo, y cuando vuelvo llego a casa de una amiga a Valencia. En Valencia ella también practica terapias alternativas y yo me empiezo a encontrar aún peor. Es como si me anulo, no soy capaz de barrer, no soy capaz de moverme del sofá. Claro, yo ahora que entiendo un poco, ella seguramente también esté poseída, porque una vez vinimos de vacaciones sin ser católicas, íbamos de camino a Mostar, llegamos a Medjugorje y ella no fue capaz de entrar al santuario. No lo soporto, me encuentro mal. Eso fue hace 15 años, no sé. ¿Hace 15 años estuviste aquí? Sí, pero En blanco. sin saber lo que pasaba. Íbamos de camino a Mostar y veíamos los carteles, Medjugorje, oye, ¿qué será esto? ¿Vamos o qué? Venga, vamos. Y paramos el coche y, bueno, que no es el santuario, que no es santuario todavía, pero entramos a la parroquia y ella no pudo entrar. ¿No pudo entrar a la parroquia? No pudo entrar. Yo sí. Ella se tuvo que marchar. Entonces, ahora entiendes, ¿no? Sí. Ahora sabes que hay una influencia ahí. Entonces, bueno, años después, es ahí a casa de ella a la que llego, y entonces a mí me pasa esto, me empieza a anular, empezamos a discutir muchísimo. Claro, imagínate, las dos haciendo rituales dentro de la casa. Ah, pues venga, te hago una constelación para que te encuentres mejor. Ay, venga, te hago los cuencos tibetanos, te pongo los imanes. Entonces, al final, claro, yo ya estaba poseída, seguro, o muy influenciada, porque claro, no se sabe el momento exacto en el cual te has quedado poseído, pero yo sé que, vamos, por lo menos altamente dejada sí que estaba ahí. Y bueno, a raíz de esto, yo necesito un sitio para vivir, porque ya la situación se vuelve insostenible, y gracias al trabajo de mis padres, yo tenía un amigo, bueno, por gracia o por desgracia, yo no sé cómo verlo, ¿vale? Tenía un amigo que me dijo siempre, si tienes algún problema en Valencia, aquí tienes una casa. Entonces le llamé y le dije, sigue en pie tu propuesta, digo, porque necesito un sitio para vivir. Y me dijo, por supuesto, vente. Entonces me alquiló una habitación, pero vamos, súper barata, y en plan ayudarme, ¿no? Por 150 euros, y me fui a vivir ahí. Él vivía al menos en una casa muy grande, de 400 metros, con lo cual él me dejó mi habitación, tenía toda la guardilla de arriba para hacer mis vídeos, mis terapias, todo eso. Entonces era como, wow, a medida. ¿Qué es lo que pasa? Que él practicaba magia. Pero magia fuerte, magia negra, él era gótico, bueno, él decía que no era gótico, pero él iba todo vestido de negro, con sombrero de copa. Claro, ¿A dónde vas a caer? Pues así funciona. Qué fuerte. Así funciona. Es fuertísimo. Es fuertísimo, fui a vivir con el mismo demonio. Con el mismo demonio. Y entonces ahí me empiezan a pasar cosas muy fuertes. Este chico se convierte en un pilar muy importante para mí, se convierte en mi hermano, o sea, hablamos de todo, pasamos el COVID juntos, toda la cuarentena. Debo de decir que siempre intentó ayudarme, apoyarme en todo lo que podía, pero ¿cómo lo hacía? A través de la magia. Es que, a ver, espérame, este es un punto importante. Claro. Los brujos no saben que son brujos. Bueno, o saben que son brujos, buenos. Él lo tenía bien claro, porque desde el principio me dijo que él tenía 2 demonios en custodia en el sótano, cosa que yo al principio me lo tomé como una broma.
Luego empecé a ver que era real, por lo menos que él creía que eso era así, y luego se acabó demostrando que yo creo que efectivamente teníamos 2 demonios en custodia en el sótano. Entonces, pasan muchas cosas en la casa. Llegó un momento en el cual, yo cuando llegué a esa casa había un reloj de cuerda que tenía este péndulo, ¿no?, que suena todo el rato, pim, pam, ¿no?, cada vez que son las horas. Entonces yo le dije, mira, yo con esto no puedo dormir, así que vamos a dejarle de dar cuerda al reloj por mi bienestar. Entonces dejamos de darle cuerda al reloj. Un día voy entrando a dormir a medianoche justamente y escucho el reloj sonar. Y digo, esto no puede ser. Entonces le toco la puerta a mi amigo y le digo, oye, ¿le has dado cuerda al reloj? Anda, anda, que estás loca. Digo, que está sonando. Y me dice, que no, ¿cómo va a estar sonando? Bueno, vale, estaré loca. Me fui a dormir. Por la mañana, yo estaba trabajando en el salón y no había sonado en toda la mañana el reloj. A las 10 de la mañana, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, puede ser, estoy sola en la casa. Y el reloj no tenía cuerda, entonces tú dices, pero ¿cómo puede ser que el reloj esté sonando? No tiene sentido. Te estaban molestando. Entonces, bueno, la historia es muy fuerte. Entonces, a partir de ahí, cada vez que yo entraba o salía de la casa, el reloj se ponía a sonar. Solo cuando yo entraba y salía de la casa. Era una cosa tremenda. Y se me ponen todos los pelos de punta. Y a partir de ahí empezó a pasar más fenomenología. Por ejemplo, los radiadores de mi habitación y de mi baño se encendían sin que la caldera estuviese encendida. Solo esos. O sea, científicamente y técnicamente es imposible. No puede ser. Y luego ya empezaron a encenderse y apagarse las luces y yo sentía que me cogían de las piernas y decían, Catalina, Catalina. Entonces ahí ya me asusté. Yo en esa época conocía ya a una medium y entonces llamé a esta medium y le dije, oye, me pasa esto y tal, y me dijo, bueno, tranquila, te voy a echar el tarot. Es que la historia es muy larga, hay muchos detalles, hay testimonios de los que cuento todo, otros no, pero... brujería a otra brujería, o sea, no puede salir, es un círculo. Entonces, bueno, ella me lee el tarot y me dice, mira, es que tu compañero de piso tuvo una novia, y esta novia falleció. Yo lo sabía, eso era verdad. Dice, pero además no murió sola, ella murió con un bebé, estaba embarazada. Y eso yo no lo sabía. Entonces, y me dijo, es ella la que te está intentando hablar. Entonces yo me quedé impresionada y mi compañero estaba abajo, entonces le llamé, le dije, oye, mira, que esta chica que la conocía quiere hablar contigo. Entonces se puso al teléfono y él empezó a llorar. Y digo, es verdad, tenía un bebé también, ella estaba embarazada. Entonces, bueno, la situación se queda así un poco y yo me quedo pues impresionada de la situación y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Digo, tienes que dejarla marchar, porque yo sabía que le estaba haciendo brujerías y cosas. Y me dijo... Él seguía reteniendo. Entonces yo le dije, tienes que dejarla marchar, y me dijo, no puedo. Ella tiene una parte de mi alma y yo una de... Esto en la Iglesia Católica no tiene sentido, o sea, no se le puede dar un sentido, pero seguramente para él sí lo tenía y hay algo que estaba pasando muy extraño, ¿vale? Yo no puedo decir... porque no hay una explicación desde la fe católica, no existe esto, porque el alma va directamente a Dios y va al infierno, al purgatorio o al cielo, ¿vale? Entonces, esto es así. Pero yo estoy contando los hechos como sucedieron, ¿vale? Entonces, no puedo dar una explicación de fe, desde la fe católica me refiero. Entonces, él me había dado una cadena de esta chica a mí para protegerme, porque yo, como me encontraba mal, y yo le entregué la cadena y le dije, pues... tienes que dejarla marchar y tal, y bueno, yo en ese tiempo anterior a esto, yo había estado en un evento, había conocido un medium, este medium me había dicho que yo era medium entonces también. Bueno, la historia es este medium me ofreció asistir a unos cursos de mediums que él daba gratis, él ayudaba a mediums para que no se sintiesen mal, porque el problema de los mediums es que tu salud está siempre horriblemente mal, porque es un demonio el que está dentro, o sea, quiero hacer constar aquí que el medium siempre está... digamos, o poseído o utilizado por un demonio, ¿vale? Entonces, no existe que tiene un don, no existe el don siempre hay que discernirlo, o sea, no existe esto de, no es que tiene un don, no, desde ya digo que todos los dones tienen que estar discernidos por un exorcista y además con experiencia, no sirve tampoco cualquier discernimiento a la ligera porque hay muchas veces que se confunde, entonces es bueno que sea un exorcista el que lo haga, pero bueno, sacerdotes con experiencia también, y bueno, el caso es que llega el momento que yo, en la casa siguen habiendo este tipo de manifestaciones y llamo a este medium y le digo, oye, mira, que me han dicho esto, me ha pasado, y me dice, tranquila, vamos a elevar los espíritus. Y me envió una tabla que él había diseñado para hacer algo que se llama esfera de elevación angélica, que obviamente es un tipo de oración que él recibió canalizando, que es otra palabra de la cual tenéis que huir, cualquiera que diga canalizo, o sea, hay que salir de ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a hacer esta elevación y me dijo, lo que había en la casa ya no está. Pero no era cierto y empezaron a suceder todavía más manifestaciones.
Bueno, entonces a partir de ahí empiezan todavía a haber más manifestaciones, yo empecé a elevar espíritus por mi cuenta, pero la situación no cambia, hasta que hay un momento en el cual estaba yo tumbada echándome la siesta y, bueno, este chico tenía una hija y la hija venía con nosotros cada 15 días el fin de semana. Y entonces ese fin de semana estaba con nosotros. ¿Pero ese chico era algo tuyo? No, éramos amigos, solo compartíamos piso, sí. ¿Te rentaba, punto? Sí, me alquilaba la habitación y ya está. Entonces yo estaba echándome la siesta tranquilamente y de repente la niña abre la puerta y entra con un rosario en la mano y me dice, están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. Y yo digo, ¿pero quién está intentando hacerme daño? ¿Quién te ha dado eso? Y me vuelve a mirar y me dice, están intentando hacerte... Y estiraba así la mano con el rosario en la mano. Están intentando hacerte daño, esto te va a proteger. Yo le digo, ¿pero quién te ha dicho eso? ¿Qué está pasando? Y de repente, como que entra en sí, yo creo que un ángel la estaba llevando y me dice, ¿pero quién, o sea, yo qué he dicho? Y digo, no, ¿quién me está haciendo daño? Y dice, no lo sé, no sé qué me estás diciendo. O sea, no tenía ni idea de lo que... La hija de él, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y entonces, claro, esto es muy fuerte porque yo, en vez de rezar, porque, claro, es que si no eres católico, o sea, lo de rezar no entra en tu mente, o tienes un sentido espiritual en ese... Yo no sabía rezar, entonces yo cogí y me puse eso, puse el rosario en el picaporte de la puerta, creyendo que era una cosa mágica, que si yo la ponía ahí, el mal no iba a atravesar la puerta, ¿no? Esos pensamientos absurdos, ¿no? En fin. Somos supersticiosos. Sí, entonces puse ahí el rosario en la puerta y obviamente pues me seguían atacando. Y como me seguían atacando, pues yo puse luego el rosario en el cabezal de la cama. Y tampoco hacía nada, con lo cual... Poco a poco. Con lo cual tampoco pasó nada. Pero, bueno, paralelo a esto y intentando encontrar respuestas a todo lo que me estaba pasando, no tengo otra cosa que querer entrar en la masonería. Entonces empecé a hacer todo el proceso para entrar a la masonería, me aceptaron, pasé todas las entrevistas y ya quedaba la entrevista final. Y Dios, que se vale de todo, en ese momento... bueno, la situación en la casa se pone muy crítica, las manifestaciones son más fuertes y esta amiga medium, que me había leído el tarot, me dice, tienes que salir de esa casa, te va a pasar algo muy grave, tienes que dejar la casa ahora. Entonces yo hice la maleta y con la historia de que iba a entrar a la masonería, le digo a mi amigo, oye, me voy a hacer un retiro yo sola por ahí por Valencia a buscar simbología masónica en las iglesias. ¡Qué idea brillante! Y entonces me dijo, pues mira, vete a esta iglesia, me recomendó ir a una iglesia, San Juan del Hospital, chao, ya volveré. Bueno, total, me fui con mi maleta. ¿El rosario lo dejaste? El rosario lo dejé, y de hecho nunca lo recuperé, no lo llegué a coger. Rosario. Mi primer rosario. Muchas veces me acuerdo de él, digo, pobrecito, lo dejé ahí colgado en la cama. Bueno, entonces mi primera parada fue en el monasterio de San Miguel Arcángel, que yo ya tenía una historia ahí con San Miguel Arcángel, porque de hecho en las oraciones estas de elevación angélica se nombra. Es que hay que tener mucho cuidado porque el tema de los ángeles es peligroso. En la nueva era, claro, la nueva era está en primera línea. Entonces bueno, yo voy a este monasterio, investigando un poco la simbología, viendo qué es, total, de ahí llego al centro de Valencia. Cuando llego al centro de Valencia, aparco el coche, me pongo a caminar y llego a la Plaza del Carmen. Y en la Plaza del Carmen habían como 200 mujeres con niños Jesuses en brazos. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Entonces me acerqué a una de ellas y le dije, oye, perdona, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, no, es que es la festividad de la Virgen del Quinche y van a hacer la bendición de los niños. Entonces todo el mundo le llevaba. Y me dice, ¿quieres quedarte? Y le dije, no, hombre, no. Y me dice, quédate. Y le dije, me quedo. Y pues nada, me quedé. Y hay un momento en la celebración, ya bueno, en la iglesia habían más de 500 personas ya al final, y hay un momento en el cual en la celebración el sacerdote dice, yo esto no lo he vuelto a ver en ninguna misa, en ninguna celebración, o sea que era algo extraordinario que el Señor está haciendo por mí, yo no lo sé, porque de repente hay un momento que dice el sacerdote, ¿hay alguien que tenga problemas? ¿Hay alguien que necesite ayuda? Entonces yo levanté la mano y me dijo, ven, y me sacó ahí al altar y me dio un micrófono y me dijo, cuéntanos lo que te pasa. No. Y le dije, pues obviamente no me podía contar lo que me estaba pasando de verdad, pero le dije, mira, estoy en un momento de mi vida que todo me va mal, me encuentro súper mal, no sé qué hacer. Me dijo, bueno, pues venga, rezamos por ti, y me bendijo, me echó agua bendita, y de ahí, cuando terminó la celebración, una señora se acercó y me dio como una ramita así con una flor, me dijo, dale esto a la Virgen. Entonces yo me acerqué a la Virgen
Y yo no me acuerdo lo que le dije, porque en ese momento para mí no era importante, con lo cual algo le diría y ella me escuchó, está claro que me escuchó. Entonces yo le dejé ahí la flor y tengo una foto ahí con ella y todo, me hice una foto, no sé qué, y seguí mi camino. Y seguí visitando iglesias hasta que eran las 8 de la tarde del sábado. Y ya me volví al hotel cuando de repente veo una iglesia que durante todo el tiempo que yo había vivido en Valencia siempre la había visto cerrada. La había abierta y digo, entro. Entonces entré y estaban celebrando misa. Digo, bueno, no me interesa, me voy. Pero escuché la homilía del sacerdote y volví. Entonces cuando volví, este hombre era muy particular. O sea, no digo que esté bien, obviamente aquí hay algo que hay que hacer notar, ¿no? Pero era así calvito, llevaba pendientes, anillos de calavera, y toda su predicación era súper graciosa. Entonces todo el mundo se estaba riendo, se abrazaban, era una misa diferente. Entonces yo cuando me senté dije, ¿qué me he perdido yo de la Iglesia Católica? Entonces ya me quedé toda la misa y al final de la misa ofrecen un retiro de 3 días. Y dije, para allá que voy. Dice, quedan pocas plazas, así que apuntaros, porque era la época del COVID, entonces era muy poquita la gente que podía ir. Entonces yo me levanté corriendo y me apunté. Claro, luego me enteré que eso era una misa privada, que ese sacerdote es de Madrid y que solo venía una vez al mes a Valencia, porque esa misa era de la Fraternidad Verbundey, solo para ellos. Entonces yo me colé en la misa, me apunté a sus retiros y la gente dice, ¿cómo llegaste al Verbundey? Digo, pues porque Dios quiso que llegase ahí. Entonces, bueno, pues me apunté al retiro y tal, y yo seguí mi camino. Al día siguiente fui a San Juan del Hospital, esta iglesia que mi amigo me había recomendado. Me cogí un tour y nos hicieron el tour, hay un cementerio, estuvimos en el cementerio tal, y ya cuando cerraban la iglesia, pues todo el grupo, que éramos como 20 personas, estábamos saliendo. Y llega un momento en el que el sacerdote que va a cerrar la iglesia me pone así el brazo y no me deja pasar. Y me dice, ¿y qué tal? ¿Y qué haces aquí? ¿Y cómo te llamas? Y no sé qué, bla, bla, bla. Y empieza ahí a preguntarme hasta que hay un momento en el que me dice, ¿y estás casada? Y le dije, no, venga, a ver si Dios me regala un buen marido, yo bromeando. Y me dicen, eso te puedo ayudar. Es que los jóvenes no sabéis dónde buscar pareja y no sé qué, no sé qué. Pero total, que quedamos esa misma tarde y fui a verle. Claro, lo que en teoría iba a ser una conversación sobre mi pareja, empezó a ser, pues elevo espíritus, soy medium, vivo en una casa encantada. Y el pobrecillo, que yo ahora entiendo cómo lo debería haber pasado en ese momento, me miraba sin que le cambiase la cara. Me miraba así, movía, y me dijo, ¿cuándo vuelves a verme? Y le dije, bueno, ya volveré, porque yo en esa época la casa mágica era muy lejos. Yo vivía 35 minutos en coche. ¿Te absolvió de tus pecados? Yo no me confesé. Ah, No, fui a verle simplemente, a hablar. Y entonces, bueno, ya llegará el momento de la confesión. Yo ahí no tenía nada de lo que arrepentirme, para mí no era pecado. Claro, no estabas confesando. No, yo fui porque a mí él me dijo que me iba a ayudar a encontrar novio. Entonces yo fui a verle por eso. Entonces, pero lo que pasa es que algo hizo en mí esa conversación, ¿no? De que hablamos de todo un poco y él, bueno, pues salimos al patio, nos hicimos fotos, la subí a Instagram, entonces me sentí súper acogida en ese sentido. Me dio su teléfono y me dijo, ven a verme pronto. Bueno, pues nada, sigue el suceso, todo el domingo estuve recorriendo iglesias y cuando llegué al hotel ya había tomado la decisión de no volver a la casa mágica. Entonces llamé a mis padres y les dije que necesitaba dinero, que estaba en una situación complicada, y mis padres encantados porque aunque no sabían nada, se veía en mi cara que yo no estaba bien y conocían además al chico y no, o sea, querían que yo saliese de esa casa. Entonces enseguida me dijeron que sí, me mandaron el dinero y yo al día siguiente ya tenía casa. Había encontrado un apartamento por internet, había firmado, entonces, bueno, pues ya al día siguiente entraba. Por la tarde del lunes estaba trabajando, yo en esa época trabajaba en la radio, y veo que me entra una llamada de la agencia inmobiliaria. Y yo, 9 de la noche de un lunes, algo no va bien. Y efectivamente, cuando llamo me dice que la persona se ha echado atrás y que no me pueden alquilar la casa. Entonces, yo ya había cogido la habitación del hotel para esa noche, entonces me fui al hotel y digo, yo no puedo seguir en el hotel, yo voy a tener que volver a la casa. Pero ya no había más opciones, no había nada en internet que se ajustase a mi presupuesto. Entonces dije, bueno, pues mira, vuelvo a la casa y ya está. Por la mañana, eran las 10 de la mañana, es que, como sale en la Biblia, yo el otro día digo, es verdad, es que te acuerdas de la hora en la que tienes el encuentro con el Señor. Entonces yo estaba sentada en la cama, y es que me acuerdo, porque estaba en una habitación que daba vistas al mar, y es la primera vez que rezo. Y le dije, Dios, hablando a Dios Padre, porque solo le conocía a él, a ese Dios, Jesús no entraba todavía en mis esquemas, no sabía quién era. Y entonces le dije, Dios, tú sabes que yo no puedo volver a esa casa, haz algo. Esa fue mi oración.
y hace mi móvil, ¡prum!, un mensaje. Era un mensaje de un chico que yo no hablaba con él desde agosto. Bueno, resulta, cuando había salido, para ser más concreta y que no salte ningún detalle, cuando salí de la reunión con este hombre, me sentía arrepentida por algo que yo le había dicho, entonces, pues oye, ¿qué tal?, ¿no? El típico mensaje. Entonces, él, pues 2 días después, me contesta, ¿no? ¿Qué tal?, no sé qué. Pues mira, fatal. Le dije, digo, estoy mal, iba a alquilar una casa, me han dicho que no, no sé qué, oye, pero ¿y qué pasó? Bueno, y me dijo, ¿necesitas un sitio donde vivir? Digo, hombre, con decirte que estoy en un hotel. Y me dijo, tranquila, yo te dejo un apartamento, gratis, no me tienes que pagar luz, agua, internet, nada, hasta que encuentres otra cosa, el tiempo que necesites, no tengas prisa. Ay, ese era Dios. Y pues claro que era Dios, inmediatamente, un minuto después, o sea, en ese mismo instante me sonó el teléfono. Y entonces, en ese momento, yo me quedo alucinada y le digo, bueno, ¿y cuándo me puedes dar las llaves? Porque él normalmente nunca está en Valencia, porque él viaja muchísimo por trabajo. Y me dice, estoy en Valencia, te las doy esta tarde puedes entrar. Y me quedé, mira, era un apartamento que estaba en la mejor calle de Valencia, un apartamento de lujo, con portero, con garaje, con todo. Y ¿sabes lo que más fuerte es? Estaba a 7 minutos andando de este padre que había conocido. Entonces, a partir de ahí, yo llamo a este sacerdote y le digo, padre, ¿sabe lo que ha pasado? Que me han dejado una casa aquí al lado. Me dice, ¿en serio? Y digo, ¿en serio? Entonces fue muy fuerte porque yo empecé a ir a la iglesia casi todos los días, a verle. Él me llamaba todos los días. ¿Y qué tal estás? ¿Y cómo te encuentras? A partir de ahí empiezo a ir a verle. Él se convierte en mi primer director espiritual, que yo no sabía ni lo que era, porque él iba haciendo su trabajo de evangelización conmigo, su trabajo de dirección espiritual, sin yo saberlo, porque yo no era católica, entonces no comprendía el concepto de lo que él estaba haciendo conmigo. Entonces, bueno, llega el día del retiro y me dicen, oye, tienes que traer Biblia. Y yo, ¿Biblia? Yo no tengo Biblia. Y entonces empiezo a buscar por Valencia y resulta que ninguna Biblia me gusta. Entonces llamo a este sacerdote y le digo, padre, que tengo que llevar una Biblia y no tengo. Venga, vente, que te voy a dar una. Entonces me regaló una Biblia. Y ya llego al retiro y en este retiro, claro, yo cuando llego, yo no sabía lo que hacer, porque yo me encontré con un montón de capillas, con mi maleta ahí en medio, y digo, ¿y ahora qué hago? Pues me metí en una capilla, pero como rezar tampoco se me metía en la cabeza, pues dije, pues voy a leer la Biblia. Entonces, la Biblia venía dividida en 3. Entonces yo abrí la Biblia por el separador de en medio, Isaías 7 era la palabra, señales de Dios. Y empiezo a leerla y digo, oye, ¿sabes que yo siento que esto me está hablando? Digo, qué extraño, digo, sí, parece que me está hablando a mí. Pero total, empieza el retiro y dice, la palabra que vamos a meditar, Isaías 7, señales de Dios. Y yo, no puede ser. Entonces empecé a contar el número de páginas que tenía en la Biblia. Digo, no puede ser, o sea, es que es imposible que justamente la palabra que he leído yo sea la que ha dicho él. Y a partir de ahí empiezan a hablar de María. Esto nunca lo he contado en ningún testimonio. Empiezan a hablar de María y yo me empiezo a sentir súper identificada. Y empiezo a sentir cosas. Yo odiaba la iglesia y entonces de repente miro a una misionera y empiezo a entender. Digo, pues ahora entiendo por qué tienen que hacer los votos. Ahora entiendo esto. Fue como que el Espíritu Santo estaba abriendo mi entendimiento. Y si lees mi cuaderno, o sea, yo era como si fuese una persona de fe de 40 años sobre cómo me expresaba de Dios en 3 horas que llevaba ahí en ese sitio. Y hay un momento en el que siento una voz que me dice, Catalina, ¿quieres dedicar tu vida a la fe? Y yo digo, sí. Porque en 3 horas me había dado cuenta que en ese sitio era feliz. O sea, dije, no me quiero mover más de este sitio. Y empecé a sentir que tenía que ser misionera, era una cosa súper extraña. O sea, enseguida empecé a sentir que el Señor tenía algo preparado muy grande para mí. Y bueno, y empiezo a sentir muchas cosas, ¿no? Y llega el momento, pasaron muchísimas cosas, que no me da tiempo a contar, porque si no nos vamos a tirar aquí 5 horas, pero llega un momento en el que hacen adoración. Yo no sabía lo que es la adoración, o sea, para mí realmente... Sacaron al Santísimo. Sacaron el Santísimo, pero para mí era una cosa blanca con dorado alrededor, yo no sabía lo que era. Ellos decían que era el Señor, pues yo decía el Señor, pero yo no tenía ni idea de lo que eso significaba, ni nada. Entonces, en ese momento, cuando sacan el Santísimo, dicen... Si tú quieres darle tu sí a Dios como se lo dio María, tienes que coger una velita y ponerla aquí. Dice, y desde ese momento el Señor va a coger el control sobre tu vida. Y yo dije que sí. Entonces me levanté, de hecho lo medité, no está todo escrito en mi cuaderno, pues Señor, yo lo voy a hacer, no sé qué, porque hasta ahora mis decisiones han sido fatales, así que te lo dejo a ti. Y entonces me levanté, puse la vela y ahí ya está, ahí sucedió. Ahí... Ahora lo puedo explicar con palabras, ¿no? Pero bajo el Espíritu Santo, estaba claro, y sentí
una cosa así dentro de mí que se movía, sanando mi corazón, que se ha hecho pedacitos, sentí que se volvía a hacer uno, y entonces caí al suelo y empecé a llorar, a llorar, a llorar, no sé, estuve llorando como una hora, pues toda la hora que duró la adoración eucarística, yo creo, y estuve llorando, y al final de la adoración, la voz de nuevo, y me dice, esta es tu misión, acercar mi amor a todas las personas que como tú me buscan fuera de la iglesia, estoy aquí. Así te dijo. Así me dijo. Y entonces dije, estoy aquí. Dije, sí, lo hago. Entonces, a partir de ahí, al día siguiente me levanto con una sensación y yo quiero ser misionera y digo, no. Digo, esto, ¿cómo voy a ser misionera? Es que es absurdo. Pero si no sabía ni quién era Dios ayer, ¿no? Entonces era una cosa tremenda la quién era el diablo. La batalla mental que tenía por la mañana de quiero ser misionera. Digo, pero, o sea, no, para mí era un shock, pero quería ser misionera de verdad. Y entonces, bueno, pasa muchas cosas, termina el retiro. Te la dio el diablo. Totalmente, es como Nefarius, pues igual. Claro. Entonces, nada, al día siguiente, pues ya termina el retiro, era un retiro de silencio, y yo iba saliendo con mi maleta y me para una chica y me dice, ¿tú eres Catalina Davis? Y digo, sí. Y me dice, yo te sigo por Facebook, tú hablas siempre de cosas de nueva era. Y yo, sí, soy terapeuta y tal. Y me dice, ¿sabes qué? Que cuando te he visto entrar he sabido que Dios tiene una misión muy grande para ti. Dice, porque yo soy misionera Verbum Dei, dice, y cada vez que salía un vídeo tuyo yo te quería dejar de seguir porque yo solo quiero a Dios, no quiero nada de la nueva era. Y el Espíritu Santo me decía, no la dejes de seguir. Entonces no te podía dejar de seguir. Qué hermoso. Y cuando te he visto entrar he sabido el porqué. Voy a llorar. Y le dije... El Espíritu Santo. Y le dije, es que tienes razón, Dios me ha dicho esto. Y me dijo, yo te voy a ayudar. Entonces con ella empezamos un caminito y en julio hicimos un primer evento en un despacho que tenía yo en Cámara de Comercio y a partir de ahí pues empieza una conversión muy fuerte. Lo que pasa que en agosto yo me entero que estoy poseída y empieza una lucha muy grande, muy grande, muy grande con el demonio. Dios mío. ¿Te caminaban los espíritus por el cuerpo? Bueno, el espíritu cogía mi cuerpo. O sea, bueno, la realidad es que como me entero que estoy poseída, lo voy a contar para así ya dar todos los detalles, total. Si ya llevamos no sé cuántas horas de testimonio. Sí, no importa. Entonces, bueno, hay un sacerdote carismático que empieza a rezar por mí porque yo le digo que tengo estos dones. Hasta ahí nadie me había dicho que no podía utilizar mis dones, nadie me había dicho que la nueva era mala. Incluso yo a esta chica en algún momento le pregunté y me dice, hombre, hay sacerdotes que dicen que se puede hacer yoga, o sea, un desconocimiento en general. En la misma iglesia la gente me decía que podía hacer constelaciones, entonces un desconocimiento total. Yo decía, bueno, pues entonces lo que estoy haciendo está bien, si en la iglesia me están diciendo que está bien, está bien. Pero yo estaba preocupada porque yo seguía con estos dones que a mí no lo sé. Entonces yo le dije, pues tengo dones, padre. Y me dijo, pues esos dones hay que discernirlos. Dice, porque igual no vienen de Dios. Digo, pues discierna lo que quiera, porque esto viene de Dios. La soberbia. Bueno, entonces empieza este sacerdote a hacerme oración de discernimiento y no pasa nada. Pero yo cada vez que salgo de esas oraciones me siento mal. El caso es que ya a la tercera oración pues me encuentro tan mal que yo me desespero, lleno la bañera de casa con agua exorcizada y bendita, con sal exorcizada y bendecida y con aceite. Y me pongo cantos gregorianos y entro ahí. ¡Guau! Entonces, bueno, empiezo a llorar, empiezo a sentir que, pues a Dios Padre ahí, y de repente digo, guau, pues voy a ponerme una oración de liberación. Y me puse la oración de liberación de San Miguel Arcángel. Bueno, ¡qué fuerte! me la pongo, no se lo recomiendo a nadie, no me pides cuál es el vídeo, no tenía que haber dicho el nombre de la oración, se me ha ido, porque luego queréis hacer lo mismo y es súper peligroso, o sea, que no lo hagáis. O sea, eso no se debe hacer. Entonces, no lo hagan. No lo hagan, pero yo lo hice y me pasó esto. Entonces, de repente pongo la oración y cuando el sacerdote dice, grita tu maldito nombre y vete, gritó su maldito nombre, no sé si se fue o no, pero apareció. Entonces, ahí yo digo el nombre de este demonio, repréndale Dios, y ahí me empieza a cambiar la voz, empieza a coger mi cuerpo, yo ya pierdo el control absoluto de mi cuerpo, no solo hay una voz, hay varias voces, va cambiando la voz, y bueno, y así me quedo. Lo que pasa es que en ese momento es como si Dios me sacase del cuerpo, digamos, o sea, yo seguía viendo todo como una especie de espectador, pero Dios me tenía acogida. Entonces yo no sentía ningún miedo, no sentía nada, solo sentía el amor de Dios. En ese momento, es un momento súper fuerte de mi vida, en el cual pues yo estoy con Dios y lo veía todo como una espectadora. Y cuando termina, que ya en la oración el sacerdote empieza a invocar el Espíritu Santo, yo voy recuperando mi cuerpo y entonces soy capaz de salir de la bañera y me postro a adorar al Señor.
Y ya cuando me recupero del shock, llamo a esta chica, que se llama Eva, llamo a Eva, me ha pasado esto. Y empezamos a llamar a este sacerdote de vacaciones, no cogía el teléfono, ¿y qué hacemos y qué hacemos? Bueno, me mandan una oración de sellamiento, sello, y yo después de eso cojo y hago un vídeo de Nueva Era. ¿Qué tenía que hacer? Un directo. Es que fue muy fuerte, todavía lo recuerdo. Porque tú todavía no te habías salido. Todavía no me había salido, nadie me dijo, ni siquiera nadie me había dicho que la masonería era mala y yo estaba a punto de entrar a la masonería y ya me iban a hacer el ritual. No entré, adiós, gracias. Eso da para otro testimonio, como el Señor hace que no entre. El caso es que al final de la historia, pues voy a Fátima, me voy de retiro. Voy a Fátima luego de peregrinación y ya entre medias llamo a un exorcista, que yo ya había tenido contacto con él, porque al principio de mi conversión ya me habían dicho, oye, pues te recomendaríamos ver a un exorcista, yo había hablado con él, pero no era el momento, y porque él además me pedía una vida, si hacía 4 días que me había convertido, y tienes que hacer así y así, o sea, yo no estaba preparada para esa vida, entonces nunca me hizo discernimiento. Entonces yo le llamo, le cuento lo que me ha pasado, y me dice, bueno, pues vete a Fátima y cuando vuelvas hacemos el discernimiento. Yo ya sabía lo que iba a pasar, porque yo ya lo había visto, pero él no me creía. Dice, porque incluso a la chica que me acompañaba le dijo, ¿tú has visto algo? Dice, yo no he visto nada. Le dijo, Eva me estaba acompañando ese día. Dice, yo tampoco, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces ya empezamos a hacer el discernimiento y él debió de ver un signo y me dijo, vamos a hacer oración de liberación. Entonces ya se reviste y empieza a hacer el exorcismo y eso terminó en 3 horas de exorcismo, el discernimiento. Y a partir de ahí pues empieza una lucha muy, muy grande en la que suceden muchas cosas, pero yo siempre digo, he visto al mal, lo he mirado a los ojos, y en vez de darme miedo, lo que me ha dado es la certeza de que Dios existe. Lo que quería decir, porque es una criatura de Dios, que no tiene ningún poder, es como si nosotros nos volvemos malos, pues lo mismo, pues él se volvió así. Y él tiene el poder que Dios le permite tener y usar pues para nuestro bien, porque si yo seguramente no hubiese vivido la posesión, yo no hubiese empezado todo este apostolado que ahora estoy empezando, ¿no? A la gloria de Dios. Y de hecho reforzó muchísimo mi fe. O sea, yo ya tenía mucha fe, cuando me enteré que estaba poseída, yo ya quería muchísimo al Señor, yo estaba enamorada del Señor, pero la posesión me llevó a un grado más, o sea, me llevó a vivir mi cruz con el Señor. Y eso es una cosa que yo siempre digo, me alegro de haber tenido esta cruz y no otra, porque a lo mejor si hubiese tenido un problema de salud, me hubiesen pasado otras cosas, no lo hubiese vivido de esta manera, pero esta cruz te permite unirte siempre y cuando tú no te rebeles, obviamente, a la voluntad del Señor, porque lo único que te ayuda y te ayuda a mejorar es la oración. Entonces te conviertes en una persona, si de verdad crees y de verdad sientes que es así, pues te conviertes en una persona de oración al 100%, te alejas plenamente del pecado, porque tú sabes que el pecado te va a llevar a tener un ataque, entonces te alejas del pecado plenamente, hombre, somos humanos, ¿no? Pero todas las situaciones de eventual pecado, tú te alejas. Empiezas a orar desde la mañana hasta la noche, Dios se vuelve el centro de tu vida, porque es lo único que te da paz, lo único que te da armonía, lo único que te da seguridad, y además se manifiesta muy fuertemente, o sea, pueden haber manifestaciones del maligno, claro que sí, no solo las que he vivido yo. O sea, al movimiento han llegado historias muy tétricas, o sea, una película de terror se queda cortísima con lo que yo he vivido y con lo que las personas han vivido. Pero lo que no cuentan las películas de terror es la gracia de Dios. Y cómo Él, igual que me dio una casa, me ha ido dando todo lo que necesito, me ha dado un trabajo, me ha dado casa donde he tenido que ir, me ha dado casa, me mandó a Roma y en Roma llegué y tenía casa, y tenía trabajo, y tenía todo. Yo estoy en el Vaticano, entonces es muy fuerte. Bueno, yo ya no vivo ahí en el Vaticano, pero el Señor igual me encontró otra casa cuando me tuve que ir de esa casa y, o sea, yo no tengo que hacer nada, yo siempre digo lo mismo, yo no tengo que hacer nada que no sea orar. Y entonces, obviamente, hay que trabajar, ¿no? O sea, no es que ahora solo oro, no, oro y me muevo y hago lo que tengo que hacer. Entonces, el Señor siempre me da todo lo que necesito, porque, claro, en la tienda yo tenía un horario de lunes a viernes de tal a tal donde tenía que estar. Sin embargo, ahora el Señor me ha dado un trabajo donde trabajo 100% online, puedo estar en cualquier zona horaria del mundo y puedo trabajar. Lo único que tengo que hacer es poner el ordenador, decir estoy trabajando y tengo un reloj dentro del ordenador que le permite reconocer al sistema que yo estoy trabajando y trabajo por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando quiero, desde donde quiero. Y eso me permite viajar y evangelizar. Ahora, por ejemplo, me han llamado para que vaya a Nueva York, así que iré a Nueva York. Y así pues yo sé que el Señor me está llamando a empezar a dar mi testimonio en otras partes del mundo. Y eso me permite estar en Medjugorje y me permite hacer eso que el Señor quiere. O sea, ¿trabajas al mismo tiempo? Trabajo al mismo tiempo, sí, sí. Qué hermoso testimonio. Así que el Señor obra fuerte, lo único que de verdad... O sea, el Señor lo dice, nos olvidamos que tenemos una guía de vida, que es la Biblia, que no la leemos. Pero si la leemos, dice, tú trabajas y el trabajador
merece su salario. Él te va a pagar el salario siempre y con creces. Yo cada vez que he renunciado a algo, el Señor me ha triplicado, me ha multiplicado por 1000 aquello que yo he renunciado. O sea, da igual a lo que renuncias a un postre, tranquila, que te va a dar mañana al día siguiente un banquete tremendo, que renuncias a un puesto de trabajo, porque yo en ese momento, cuando me enteré que estaba mal, yo tuve una experiencia con la Virgen muy bonita en la que me dijo, haz lo que te diga mi hijo, ¿no? Y lo que el Señor me estaba diciendo en ese momento es renuncia a ese trabajo, y acababa de llegar a mi top de la carrera, ya no en las terapias alternativas, sino yo estaba como Head of Talent en una incubadora de startups donde me iban a hacer socia, donde tenía mi sueldo fijo, un montón de acciones que valían un montón de dinero, y en ese momento yo renuncié. Y gracias a eso pude ir a Roma con el llamado que estaba teniendo y todo eso. Entonces al final el Señor sabe muy bien lo que haces y tú tienes que ser obediente, obviamente siempre supervisado de un director espiritual, o sea, no se puede hacer nada sin un guía espiritual que de verdad pueda hacer un discernimiento correcto de eso que tú estás sintiendo. Pues tú puedes sentir, uy, siento que tengo que hacer esto, y aunque te parezca una idea maravillosa, resulta que viene del mal. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, por ejemplo, me está viniendo un vídeo de un sacerdote que es Carlos Spam, que habla sobre el discernimiento, es muy bueno, en el cual relata que claro, la persona tiene un golpe de gracia y se mete el demonio. Y dice el demonio, vende todo y dalo a la caridad. Claro, tú vendes tu casa, vendes todo lo que tienes, te quedas en la calle y lo das a la caridad. O sea, eso no viene de Dios. Tú necesitas seguir teniendo tu casa, donde tienes a tus hijos, donde tienes tu familia. Entonces, todos los pasos que se dan no es pues, lo dejo tú y ya está. No, un sacerdote tiene que guiarte los pasos que tú vas dando siempre. Y bueno, no hace falta que sea un sacerdote, puede ser un laico que esté preparado para eso, habilitado para eso, que tenga los conocimientos, un diácono, una monjita, un monje, un fraile. O sea, no hace falta solo que sea un sacerdote, ¿no? Porque ellos también están muy ocupados, pero siempre es importante alguien que esté preparado y que te ayude en todos estos pasos. Y bueno, pues ahora esta semillita, esta misión que el Señor me dio, pues se ha convertido en un movimiento. ¿Cómo se llama? Se llama Creo, Movimiento Creo. En la actualidad pues somos cerca de 40 misioneros en todo el mundo. Tenemos presencia en La Rioja, en Argentina, en Mendoza, en Argentina, en otro pueblo súper pequeño que no me acuerdo del nombre, que tenemos un sacerdote ahí también que nos ayuda. En Ecuador, estamos en Guayaquil, en Quito, en 2 parroquias. Luego también estamos en Colombia, estamos tanto en Bogotá, tenemos 4 misioneros en Bogotá, y luego tenemos en Medellín. Bueno, lo creó el Espíritu Santo, ¿sí? Porque desde luego que si lo tengo que crear yo, vamos mal. Pero sí, el Espíritu Santo ha ido inspirando vocaciones, y luego también en España estamos empezando, y en Roma tenemos también la sede central, que está en la Scala Santa. Así que poco a poco lo que nace porque a día de hoy todavía seguimos siendo reconocidos como una iniciativa privada online, porque nació online, y es ahora que estamos empezando a tener presencia en parroquias donde ya parece que los obispos nos están empezando a escuchar y estamos ya entregando documentación para el proceso de aprobación, así que esperemos que todo vaya bien y os pedimos mucha oración para que todo esto se dé. Claro. Oye, y esta es la segunda vez que vienes a Medjugorje. Sí, la primera sin conocimiento y la segunda ya... La primera en la oscuridad total, si quieres ya se fue. Dios, ¿y cómo te ha ido en Medjugorje? Bien, bien. La verdad, hoy tengo todavía un plan de oración bastante intenso, que espero que el Señor me siga mostrando los siguientes pasos a dar, y seguimos caminando de la mano de la Virgen. Bendito Dios. Amén. Oye, ¿y ya conocías las 5 piedritas? Antes de llegar, sí. En este camino de conversión, obviamente, las vas aprendiendo, ¿no? Oye, ¿y cuál es la piedrita que más trabajo te cuesta? Primero estaba la Eucaristía. ¿Esa? La que más me ha costado siempre es la lectura de la Biblia, y es la más importante. Porque a través de la Biblia te enamoras del Señor lo suficiente como para ir a misa, como para orar, como para todo. Lo que pasa es que como yo ya estaba enamorada del Señor, ha sido el proceso así al revés, pero es la que más cuesta, a mí es una de las que más me cuesta, tener constancia en la lectura del Evangelio, no solo el Evangelio del día, sino en leer y profundizar sobre lo que la Escritura te está diciendo, sobre leer comentarios teológicos sobre lo que estás leyendo de la Escritura para llegar a comprender mejor. O sea, es un trabajo más, no es leo como si fuese un libro, no, es leo esta parte del Evangelio que me está diciendo a mí, qué estaba diciendo en ese momento, quién lo escribió, por qué lo escribió, qué es lo que sucedía teológicamente, qué significa esto que estoy leyendo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer cada vez que abrimos la Biblia, y la Biblia hay que abrirla con mucho respeto, no se puede abrir como un libro más. La Biblia hay que ponerse en oración, llamar al Espíritu Santo, y una vez que ya estás en oración, es ahí en ese momento cuando puedes abrir la Biblia, pero no la puedes abrir como si fuese un juego, porque no funciona así. Es el Señor, es Jesús el que está ahí.
No, y el que está ahí, Jesús es la palabra, Claro. no es el que te hablas, es que es Él. es Él. Entonces, hay que tener en cuenta que no es ningún juego. Entonces hay que abrirlo con conciencia y con oración. Ok, entonces está, luego Eucaristía, sí está clarísimo. Desde el primer día, sobre todo desde que me enteré que estaba poseída, no he dejado de ir todos los días a la Eucaristía. Ya puedo estar a rastras que voy igual. Bendito Dios, entonces Eucaristía, obviamente Rosario. Rosario, el rosario me costó introducirlo. Tengo que decir que desde hace un año es que lo rezo todos los días. Ah, qué bueno. Anterior a eso me había costado bastante introducirlo. Lo rezaba esporádicamente, pero desde hace un año todos los Ya días. lo rezas todos los días. Sí, sí. Y aquí en Medjugorje te enseñan que son los 4 rosarios al día. Ah, sí. Yo te quedó más duro. Bueno, la verdad es que creo que nosotros tenemos también nuestras propias oraciones, la oración de las Santas Llagas, luego también la coronilla de la Divina Misericordia, entonces, bueno, También, nosotros oramos muchísimo, también tenemos las oraciones específicas de liberación, entonces tengo que decir que nosotros ya la regla de vida que tenemos es de mucha oración. Okay. Bendito Dios. Entonces, oración, lectura de la Biblia, ayuno. Ayuno, yo bueno, empecé sobre todo con... Yo hago un ayuno constante de carne, digamos que yo hago ayuno cuaresmal, perpetuo ya. Entonces, no como carne, ayuno cuaresmal perpetuo y luego en momentos de ayuno lo hago. Y luego pues es verdad que no ayuno los miércoles y los viernes, pero hay momentos en los cuales yo decido hacer ayuno y hago ayunos. Yo por ejemplo hice un ayuno de casi un mes, algo más de un mes, en el cual pues yo sentí que el Señor me estaba pidiendo que ayunase y yo ayuné. Pan y leche. Y agua, obviamente. Sí, pues cada quien. Ah, pues está muy bien. Sí, sí. Y bueno, con algo de fruta, porque yo tengo problemas de azúcar, entonces bueno, ahí cada uno tiene que ir siempre ajustando lo que sea bueno para la salud y lo que también pues el Señor te esté pidiendo en cada momento, ¿no? Y además nos falta la confesión, que obviamente tienes. La confesión nosotros en la regla de vida la pedimos que sea semanal, máximo quincenal. Ah, muy bien. Sí. Bendito Dios. Oye, qué bonito testimonio. Muchas gracias, le damos gracias al Señor. Gracias, Dios mío, gracias por haberme puesto en el camino a Catalina. Yo sé que es obra de nuestra Santísima Virgen, que ella acomoda todo. Y aquí, pues Dios nuestro Señor, y mira, ahí te está dando la bendición. Total, ahí estoy. Pero mírala. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Dios te bendiga. Gracias igualmente. ¿Verdad? Le damos gracias a la Virgen, al Señor, a la Santísima Trinidad, gracias, a los ángeles que nos han acompañado, que nos han protegido, a todos los santos por su intercesión y a todos vosotros que habéis estado escuchando este testimonio. Y bueno, hay que proclamar. Y yo proclamo que todo el mérito de esta plática liberadora corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que solo somos sus siervos e instrumentos, que todo el poder, el honor y la gloria corresponde a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quienes agradezco todos los beneficios. Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre, a mí, a mi familia, a todas mis posesiones, todo lo que me pertenece. Mis computadoras, mis celulares, todos los aparatos electrónicos de mi casa, cúbrelos con tu preciosa sangre. No permitas ninguna venganza de... Amén. Amén, amén.